Es que vean esto, tienen hasta un jinete sin cabeza con motor, ¿ok? Se mueve el caballito y todo. Instalaron incluso afuera de su casa una silla eléctrica, ¿ok? Aquí de tortura. Esa es la casa más cool que he visto, no nada más en este recorrido, sino en mi vida. Nos encontramos en Canadá en plena temporada de Halloween y wow, es muy impresionante, muy entretenido ver cómo las personas transforman sus hogares durante esta temporada. De verdad, como en pocos sitios en el mundo, en ciertas partes de Estados Unidos y Canadá, es alucinante ver cómo calles enteras, restaurantes, hoteles, hogares, tiran el presupuesto por la ventana para recibir las fechas halloweenescas. Algunas personas mantienen sus casas juguetonas, ¿no? Con un fantasmita por acá, una calabacita, pero otros más adornan de maneras muy perturbadoras. Payasos asesinos, cementerios, bolsas de basura con partes de cuerpo asomándose, lo llevan completamente a otro nivel. Entonces me dieron muchas ganas de hacer este video, dando un recorrido, mostrando algunas casas, a la par que les cuento algunos datos interesantes que he aprendido, que he investigado sobre esta temática. Caminemos a ver qué nos encontramos. Vamos a darle. Esta de aquí sí está en otro nivel. Chequen esta casa. Esta gente de verdad le invierte muchísimo tiempo y muchísimo dinero porque aman Halloween. Es una casa de por sí bastante grande. O sea, sí abarca tal vez una sexta parte de la cuadra. Y se estima que le invirtieron, se comenta así como entre los vecinos y demás, algo así como $25,000 canadienses. Es que vean esto, tienen hasta un jinete sin cabeza con motor, ¿ok? Se mueve el caballito y todo. Tienen muchas cosas así de sensores que pasas y te asustan. Un grupo de brujas ahí haciendo un estofado de niño regordete. Y junto unas calacas en el cementerio cocinando ratas, ¿ok? Están a punto de devorar una ratita sabrosa, suculenta. Ni Luisillo el gordillo se atrevió a tanto. Y está graciosísimo que es como la atracción de la gente de la cuadra y bueno, de la ciudad en general. Muchas personas vienen aquí a tomarse su foto, entran a ver, a curiosear. Sí, a los dueños de estas casas les encanta esto, que la gente venga y el espíritu del Halloween. Justo en la fachada frontal colocaron un letrero de cementerio con una puerta para acceder a las lápidas. Chequen esto, no es qué dedicación, vean. Todos los detallitos, es verdaderamente impresionante. Ay, espérense, estas personas incluso dejaron parte de su casa abierta para que la gente entre a curiosear. Pues a ver, vamos a entrar, nos da la bienvenida un mayordomo. ¿Todo bien ahí, carnal? ¿Un vasito de agua, chance? Ok, venga. Ay, este con sensor. Unas cuantas cabezas. ¡Oh, lo borgo! Y ya, es este recorrido y aquí sales del otro lado, ¿no? Como porque la casa dobla la esquina. ¡Ay, güey, vean este otro! Sí, como que apartan con tabla roca un espacio y esto realmente es como el porche de la casa, ¿no? O sea, como que se ve que incluso instalan esta tabla del piso. Instalaron incluso afuera de su casa una silla eléctrica, ¿ok? Aquí de tortura. ¿Y qué, el resto del año aquí la dejan o qué? O sea, aquí se sientan a ver pasar a la gente. ¿Cómo está, vecino? No, en marzo, con esta. Esa es la casa más cool que he visto, no nada más en este recorrido, sino en mi vida. Un aplauso para los y las dueñas. Una belleza. Muy cerquita de donde estábamos, esta otra también está muy cool. Le metieron mucho empeño. Tienen acá las calacas enormes. Tienen un sensor en una calabaza que está hablando todo el tiempo. Así de, voy a devorar tu alma. La fachada de la casa está toda tapizada con fantasmas, esqueletos. Tiene una sección de payasos malditos. ¿Qué tal la calaca paseando a sus perritos calaquitos? Y a ver, es que en verdad es un planazo, ¿no? Imagínate el mero día de Halloween. Estás aquí afuera, ¿no? En tu casa que tú arreglaste y te quedó bien perrón, echando una chelita aquí, asustando a la gente, ¿no? Dándoles dulces a los niños. Un planazo, obviamente. Halloween es toda una festividad, todo un evento. El concepto de esta otra es como un cementerio. Pusieron aquí las lápidas, ¿no? Un buen de calacas, acá un cuerpo que se ve que fue torturado, ¿no? Ahí está todo empalado el pobre. En donde está me imagino, su depósito de herramientas, normalmente un letrero grande
que dice no abras, muertos adentro. Acá un buen de cabezas no sale. Ah, ya entendí, aquí. ¡Wow! Los zombies están saliendo de sus lápidas, de la tierra. Ya entendí. Y junto al aro de básquetbol tienen los basureros con los cuerpos asomándose. También mucho empeño le pusieron y tiene un concepto fijo, ¿ok? Eso me gusta, que no es nada más como un menjurje así de y tienen un payaso maldito y luego tienen un sacerdote. No, es como un concepto. Este es un cementerio del cual los zombies luego emanan y te comen vivo, ¿ok? Y bueno, te encuentras también cotidianamente muchísimas, pero de verdad muchísimas casas que tienen adornos más sencillos, pero aún así súper cool. Esta tiene aquí sus pequeñas lápidas, sus cuerpos ahí colgando. Y hay otras casas que son el claro ejemplo de que no tienes que gastar mucho dinero para que tus adornos queden impactantes. A esta casa de aquí tenemos que darle su mención porque se ve que le echaron muchas ganas con poco presupuesto. Me encanta la onda tenebrosa. Chequen cómo pusieron las tumbas ahí hechas como con foamy o con cartón. El hombre con la cabeza de calabaza así como de miedo, el cuerpo colgando del árbol. Y se ve que a esta familia le encanta Halloween porque vean el coche todo tenebroso como lo tienen. Y me encanta el ataúd hecho así como con madera, el cuerpo ahí con las bolsas de basura, como si alguien fuera asesinado en tu casa. Sí, puntos y mención especial a esta familia porque le echaron ganas con lo que parece ser un bajo presupuesto y eso se aprecia. Y viendo todo esto, uno no puede evitar preguntarse de dónde viene esta costumbre de arreglar las casas así en Halloween. Pues verán, según estuve investigando, esta costumbre viene de Irlanda, ¿ok? Los irlandeses son los que originalmente, desde hace muchísimo, adornan sus casas en estas fechas porque creen que haciéndolo ahuyentan al demonio o a otros espíritus malignos. Toda esta creencia viene de una leyenda de cultura popular conocida como Jack-o'-lantern. Y esto también explica todo el concepto de la calabaza, por qué se pica, por qué se le ponen luces, ¿no? Por qué se hacen lámparas de calabazas. Se cuenta que había un brother, un ebrio, que era un poquito raterillo, era malhechor, llamado Jack. El carnal una noche estaba tomando en el bar y llegó el diablo por él a decirle: ya, es tu hora de morirte, chao, vengo a por ti. Jack era muy astuto, entonces le dijo: oye, sí, ya vámonos, pero es que no tengo para pagar mi chela, carnal. Entonces, como ves, si tú que te puedes convertir en lo que quieras porque eres Satanás, te vuelves en moneda, pago contigo y luego te vuelves en el diablo y ya me llevas. Y el diablo dijo: oh, excelente plan, caballero, hagámoslo. Cuando se volvió en moneda, Jack lo agarró y lo puso en su bolsillo donde tenía un crucifijo y supuestamente así logró atrapar al diablo, ¿no? El diablo después tuvo que negociar con él y decirle así: por favor, libérame de tu bolsillo. Y Jack le dijo: te libero si nunca me llevas al infierno. El diablo cumplió su trato, pero esto no significaba que Jack podía entrar al cielo. Entonces, cuando murió, quiso ir al cielo, no lo dejaron entrar, quiso ir al infierno, tampoco lo dejaron entrar. Y el diablo, como venganza, le dijo: toma, te voy a dar un fuego eterno del infierno para que puedas alumbrar tu camino por la eternidad porque no tienes a dónde ir. Entonces Jack usó una verdura para poner el fuego adentro, hizo una lámpara con eso y de ahí viene la creencia de que si quieres ahuyentar al diablo tienes que poner fuego o bien luz dentro de un vegetal que de este lado del mundo sería una calabaza. ¿Qué tal? ¿Se sabían esa historia? Muy curiosa, muy interesante y explica de cierta manera los orígenes de por qué pasa todo esto, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, porque eventualmente en el lapso de la historia empezaron a llegar muchos migrantes de Irlanda hasta acá. ¿Se la sabían? Vaya dato curioso y vaya dato, por supuesto, perturbador. Pues listo, como lo han visto, a mí este recorrido me ha encantado, me ha fascinado. Es muy bonito ver cómo la gente invierte su tiempo en divertirse, porque es lo que es divertirse, es disfrutar la vida, es sonreír y es hacer reír a los demás. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios por donde ustedes viven, las personas adornan sus casas, donde han visto hogares así de cool o tal vez mucho más impactantes. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.